bendecido 2021 a la Iglesia del Señor. Amén. Que la gracia sobreabunde en este año para todos. De igual manera a todos los que se conectan virtualmente hasta ahora, les saludamos y anhelamos que sus vidas sean bendecidas también en este nuevo año. Vamos a orar, vamos a darle introducción a nuestro culto de adoración y exaltación a nuestro Señor. Bendito Padre, te damos gracias por permitirnos esta mañana de reunión, de compartir con nuestra amada iglesia, Señor. Tu iglesia se reúne, tu iglesia hoy comparte en este santo día, en este primer santo día de este año 2021, hoy 3 de enero, para darte la gloria, para honrarte, para magnificar, Señor, tu presencia en medio de nuestras vidas, para venir a ti, Señor, y darte todo honor y toda gloria. Tú eres bendito por los siglos de los siglos. Te exaltamos, oh Rey soberano. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por sustentarnos durante este 2020, pero gracias porque nos traes a otro nuevo año, Señor. A un año donde seguimos disfrutando de tu presencia en medio de tu pueblo. Tu pueblo te alaba y te exalta en esta mañana. Tu pueblo te da honra, gloria y honor. Por eso hoy, bendito, presentamos nuestras vidas en sacrificio santo, agradable a ti, oh bendito. Nuestras oraciones suban como ese incienso de olor fragante delante de tu presencia. Venimos y nos reunimos para honrar y exaltar tu santo nombre. Gracias, oh bendito Dios. Pero no podemos ignorar el pecado que sobreabunda en nuestra vida. El pecado que nosotros mismos llevamos consigo. Este remanente de pecado que aún nos queda y que en el día a día, a través del conocimiento de tu palabra, vemos y profundizamos, Señor, cuán grande es nuestro pecado. Pero lo maravilloso es que a medida que ahondamos y vemos nuestro pecado, podemos ver la altura y la magnitud, Señor, de nuestro gran Dios y el sacrificio suficiente para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por concedernos tu perdón, porque no somos merecedores de nada, Señor. Y ante ti venimos y postramos nuestras mentes, nuestros corazones ante ti, Señor, rindiéndote alabanzas y exaltaciones, porque tú nos permites entrar confiadamente a tu trono de gracia. Hoy tu iglesia se levanta por el perdón, por el sacrificio santo y maravilloso de nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh bendito Rey. Te exaltamos, porque que nuestro arrepentimiento sea verdadero, que sea un arrepentimiento genuino. Señor, que sea un arrepentimiento por el cual hoy venimos ante ti y ver que no es suficiente, que necesitamos de ti aún para un verdadero arrepentimiento. Necesitamos de ti, Señor. Oh bendito Dios, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que haces en nosotros. Pero gracias, Señor, por tu gloria, porque hoy venimos a magnificar tu gloria, a nuestro Dios que es supremo, que es digno de ser alabado, digno de ser glorificado, por el cual clamamos hoy a ti, Abba Padre. Bendito Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. En la misma forma en que cada uno está en sus hogares, en esta iglesia, vamos a orar también por la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, para
para que sea una iglesia como según Romanos 12:13 nos habla de ayudar a los hermanos necesitados y de practicar la hospitalidad. Señor, que la iglesia bíblica Ríos de Gracia, que ha sido prosperada, que ha sido grandemente bendecida, que cada uno de los hermanos que han contado con el favor de Dios de tener una economía abundante, practique el compartir, como lo dice en la Reina Valera, y en el ayudar a nuestros hermanos, de practicar también la hospitalidad, de poder compartir de esos medios maravillosos con los cuales tú nos das, Señor, para subsistir y para vivir con lo necesario. Que las cosas que tú nos das en sobreabundancia, Señor, no miremos nuestras vanidades, no miremos este yo que queremos cada día enriquecer, este yo que cada día quiere enseñorearse aún de nuestro espíritu. Pero tu espíritu, Señor, nos trae la suficiente libertad para nosotros tener la voluntad de glorificarte como debe ser, Señor. Tenemos esa maravillosa libertad que solo en Cristo Jesús podemos tener. Es una voluntad que ha sido liberada por nuestro Señor, que ya no está esclavizada al pecado y la cual nos lleva a ayudar a aquellos necesitados, a tu iglesia, a nuestra iglesia, allí donde tú te edificas y compartes con tus hermanos, conociendo las necesidades de cada uno. Hoy oramos por ello. También queremos orar por la iglesia Reedificando en Bogotá y su pastor Manuel Sendales. Queremos orar por esta hermana iglesia, para que tú sigas sustentando esta iglesia, Señor. A pesar que en estos tiempos que hemos vivido, para muchos momentos de dificultades, de grandes dificultades, Señor, pero que tú sigues sustentando tu iglesia, Señor. Tú sigues guardando. Y la iglesia Reedificando en Bogotá no es la excepción. De igual manera, a nuestro amado hermano Manuel Sendales, seas tú sustentando en su iglesia, guardando su grey, proveyéndole para lo suficiente, para lo necesario, para lo que es, Señor, conforme a tu reino y conforme a tu voluntad. Te damos muchas gracias, oh bendito Dios. Te damos gracias por darnos este momento de orar los unos por los otros, de orar en este santo día para tu gloria. A ti sea la gloria, oh bendito, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a nuestros signarios, hermanos, y vamos a cantarle al Señor con un corazón alegre, con un corazón deleitoso en el Señor, disfrutando de este momento que el Señor nos permite, disfrutando también de los medios por los cuales el Señor quiere llevar su palabra. Sabemos que hay muchos que no nos conocen, pero que están disfrutando de este día del Señor y toman este medio para glorificar al Señor y que Él sea exaltado por las naciones enteras. Himno número 4. Santo, santo, santo. Vamos a cantarle al Señor con reverencia, con solemnidad, porque la tierra está llena de su gloria. Y vamos a cantar al Dios que es 3 veces santo. ¿Estamos todos listos, amada iglesia? Amén.
Señor bendito, porque tú eres 3 veces santo, porque cuando la palabra hace mención repetidamente de algo en ella, Señor, es por la grandeza y la magnitud, Señor, de lo que tú eres, Señor. Tú eres 3 veces santo, en ti no hay mancha, en ti no hay impureza, ni una partícula, ni un átomo, Señor, de impureza hay en ti, que tú eres santo, oh bendito Dios. Vamos al himno número 234. Himno 234. Digno es el Cordero que fue inmolado es digno de tomar la alabanza. Estamos allí, hermanos. 234. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero que inmolado fue de tomar el reino, honra, gloria y paz. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba de esa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Amén. Solo es digno nuestro Señor de recibir loores. Solo eres tú, bendito Dios. Ahora tomemos nuestras Biblias y vamos a la lectura de la palabra. En el primer libro de Juan, en el capítulo 3, y somos dirigidos en esta mañana por Mateo Gómez, mi hijo y hermano amado. Amén. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él.
Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Amén. Bueno, de esta misma manera reverente vamos a sentarnos y vamos a orar por las ofrendas, por las contribuciones, diezmos, para que conforme a las necesidades de la Iglesia del Señor Jesucristo seamos prosperados para el avance del reino. No para enriquecernos en este mundo, sino para el avance del reino. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu provisión, Señor, por lo que provees a cada hermano en estos tiempos, con empleos, con finanzas, de una u otra manera, legalmente, como tú lo demandas, Señor. Tú provees a tu iglesia. También lo queremos hacer con un corazón contrito y humillado, el cual tú no desprecias, Señor, porque nos acercamos a ti dándote honor y gloria por medio de estas ofrendas. Lo queremos hacer, bendito, no para sobreabundar en bienes terrenales, sino para que tu palabra corra y sea glorificada, para que tu reino se siga extendiendo en este mundo. Porque ¿de qué nos sirve, Señor, acumular y acumular, cuando nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos de llevar? Por eso, bendito, danos un corazón dadivoso, así como lo oramos ahora, un corazón que ayude y que ofrende para las necesidades de tu iglesia, Señor. No es una ayuda particular, es una ayuda general, Señor, por la cual tú haces y sustentas a tu iglesia. Te alabamos, oh bendito, y te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.
y amén. Allí mismo en sus hogares pueden tomar los datos por medio de nuestra hermana Ángela para que de una manera virtual también los que quieran ofrendar lo puedan hacer a la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. ¿Estamos todos listos? Damos muchas gracias a nuestro Dios y Padre Celestial que nos ha bendecido abundantemente. No necesitamos ver la cantidad. Necesitamos, Señor, es que día a día tú seas glorificado con lo que cada uno haya propuesto en su corazón fielmente a nuestro Dios y le honremos también con nuestras ofrendas, Señor, con nuestras finanzas, las cuales tú eres quien las sustenta, oh bendito. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y de esta misma manera nos disponemos a recibir a nuestro pastor y vamos a orar por la predicación de la palabra, para que no sea su elocuencia, sino que sea la palabra del Señor la que sea transmitida a través de este siervo. Señor amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por la obra maravillosa que haces en tu iglesia, porque se viene a predicar tu palabra, Señor, no conforme a los hombres, sino conforme está escrita. Que tu verdad, Señor, sea iluminando a todos aquellos que nos ven, aun si no son parte de tu reino, Señor. Atráelos a través de tu palabra. Amén. Porque dice tu palabra, Señor, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, los dejo en manos de nuestro pastor. Muchas gracias, amado consiervo. Tengan todos ustedes muy buenos días, amados hermanos. Qué rico ver a todos los hermanos que están en el culto presencial, que han determinado consagrar este primer día del Señor al culto al Señor, a estar juntos en la armonía, los hermanos en el Señor. Y también a cada uno de los hermanos que está allí en sus casitas, escuchando, viendo, participando del culto de manera virtual. Un saludo, feliz año, que el Señor les bendiga. Bueno, damos gracias al Señor por la palabra que Él nos da y vamos a alistarnos en el Evangelio según San Mateo capítulo 26, del 30 al 35. Evangelio de Mateo capítulo 26, del 30 al 35. Después de pasar los tiempos de Navidad y Año Nuevo, en los cuales estuvimos meditando en la palabra respecto a estos temas, vamos a retomar nuestra serie de sermones expositivos. Vamos a volver a Mateo, al Evangelio de Mateo, y continuamos meditando en el texto que ya habíamos comenzado, que dejamos por allá el 6 de diciembre, Mateo 26, 30 al 35. Amado Dios, a ti me consagro, Señor, para predicar tu palabra, para ser fiel a ti, Señor, en la exposición bíblica. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí hablando a tu pueblo a través del Santo Libro. Creemos que cuando nosotros leemos la Escritura, eres tú quien estás hablando a nuestra vida y a nuestros corazones y nos estás transformando por tu poder. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Así dice el Señor a su iglesia Ríos de Gracia en esta mañana. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús,
que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Palabra de Dios. Bueno, por amor a los hermanos que no han escuchado la serie de enseñanzas, y para que todos nosotros que ya las estábamos escuchando nos reconectemos con el tema, recordamos que en los sermones anteriores estuvimos meditando en este texto y contemplando el mensaje sobre la advertencia del tropiezo. El mensaje que el Señor nos da es advertencia del tropiezo, a la advertencia del tropiezo de los discípulos. Y la pregunta es, ¿eres tú un discípulo de Cristo? Claro, los que somos discípulos de Cristo tenemos en esta palabra una gran advertencia del Señor. Pero la advertencia inicial fue hacia los discípulos, hacia los apóstoles del Señor, que iban a ser sometidos a una dura prueba. Recordamos también que el Señor Jesucristo está viviendo el momento crucial de su vida terrenal y de su ministerio redentivo. Ya está a las puertas del Calvario. El siguiente paso, como lo vamos a ver, es el Getsemaní. Y ya viene preso, le hacen los 7 juicios injustos, al otro día va a la cruz. Entonces el Señor Jesús está a las puertas del Calvario y de la cruz. ¿Y cuál ha sido su actitud para con los discípulos? La actitud, primero que todo, amistosa, de un gran amor. El Señor Jesús tiene un gran amor por sus apóstoles. Comparte con ellos la cena de la Pascua y comienza con ellos la Santa Cena, mostrando así el nuevo pacto. Pero también Él, como lo vemos en el Evangelio según San Juan, les protege, les exhorta. ¿Y cómo? Dándoles principios del reino y advirtiéndoles sobre las cosas que iban a venir. El Señor tiene un desborde, un derroche de amor y de sinceridad para con sus discípulos. El Señor abre su corazón esa noche a sus discípulos. Desde esa perspectiva tenemos que ver qué es lo que el Señor Jesús está haciendo. Porque el Señor Jesús le dice a sus discípulos, de cierto les digo que esta noche ustedes me van a abandonar. Wow. El Señor Jesús no les estaba como acusando o algo así. Él estaba hablando desde lo más profundo de su amor. Él conocía las cosas espirituales, celestiales, eternas. Él sabía que el enemigo los había pedido para zarandearlos. Y por eso el Señor, con un amor profundo, les advierte. ¿Y para qué les advierte? ¿Para que no pasen por la prueba? No. ¿Para qué les advierte? ¿Para que no caigan en la prueba? No. Él les advierte para que ellos estén aferrados a Cristo. Para que estén aferrados a Cristo. Entonces el Señor Jesús les revela esa situación tan difícil por la cual iban a pasar. ¿Cuál era esa situación difícil? Ellos iban a desertar. Iban a desertar de la fe. ¿Cuántos de ustedes han desertado de la fe alguna vez? ¿Cuántos de ustedes han visto hermanos en la iglesia? Hermanos fieles, que uno dice, wow, esta familia, estos hermanitos tan lindos, y de pronto no vuelven a la iglesia. Desertaron de la fe. Y uno lo ve en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdieron su salvación? Preguntan algunos. Bueno, hermanos, el Señor Jesús nos advierte acerca de estas cosas. Estamos expuestos a en cualquier momento. No crees que fue solamente Pedro y los apóstoles o esos hermanitos que hemos visto. No, hermano, tú también estás expuesto a que caigas en una prueba de estas. Pero el Señor les advierte esto para que ellos estén preparados, no para no caer, sino preparados para depender de Cristo. Sea que no vayan a caer o sea que vayan a caer. Siempre debemos estar preparados, y eso es lo que hace la palabra del Señor en nuestra vida. Prepararnos, fortalecernos para estar dependiendo de Cristo.
Oh, hermano, yo recuerdo cuántas veces en estos años que el Señor me ha permitido caminar con Él, he caído en pecados, y en pecados bien graves que cualquiera de ustedes se escandalizaría. ¿Cómo? El pastor hizo eso. Sí, hermanos, el pastor hizo eso. Pero el Señor me ha rescatado de allí. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que no caiga en el pecado. No, el asunto no es que no caiga. El asunto es que esté dependiendo de Cristo para que siempre esté sobre el pecado, o sea que no caiga en el pecado, o sea que cayendo sea restaurado. Y eso es lo que debemos siempre pensar. Ese es el evangelio. Porque si tú cayeras y nunca más te volvieras a levantar, no sería una buena noticia, no sería evangelio, sería la más terrible de las noticias. Porque el Señor dice en su misma palabra que nosotros seguiremos cayendo. O si no, vayámonos a 1 de Juan 1:9, que hemos leído en estos días, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién le está diciendo esto el Señor? ¿A los impíos? No, Él le está diciendo esto a la iglesia. Si confesamos nuestros pecados, ¿cómo? ¿La iglesia peca? Sí, hermano, la iglesia peca. Y en Gálatas 6, ¿qué dice el Señor? Si ves a tu hermano caer en pecado, ¿cómo? ¿Los hermanos caen en pecado? Claro, los hermanos caemos en pecado. Pedro cayó en pecado, Juan cayó en pecado. El único hombre sobre la faz de la tierra en todos estos casi 6,000 años de historia de la humanidad que no ha caído en pecado es el Señor Jesucristo. Porque Él fue como nosotros, pero sin pecado. Entonces, el Señor Jesucristo lo que busca, lo que se propone al revelarnos esta palabra es que estemos preparados, dependiendo de Cristo, para que el pecado no nos afecte. Ahora, hemos visto dos aspectos del pasaje. Ya hemos visto dos aspectos del pasaje. Recordamos que vamos a ver 4 sermones acerca del pasaje. Ya hemos visto 2. En primer lugar, hemos visto, vimos la advertencia del tropiezo. La advertencia del tropiezo, y allí vimos la protección y edificación de los apóstoles y la prevención para que estemos alertas. En segundo lugar, vimos las 3 causas del tropiezo. Y vimos que el tropiezo viene, en primer lugar, porque es un plan de Dios. Nada sucede porque el enemigo ganó. No. Todo sucede porque Dios tiene un plan. Y todo se sujeta a ese plan. En segundo lugar, vimos la debilidad humana. Y en tercer lugar, vimos la acción de las tinieblas. En el sermón de esta mañana vamos a contemplar un tercer aspecto. Y es la reacción a la advertencia. Así se titula el sermón de esta mañana. El tropiezo de los discípulos. Tercera sesión, la reacción a la advertencia. Vamos a ver esa reacción a la advertencia en 3 actitudes que tuvo el apóstol Pedro. 3 actitudes que tuvo el apóstol Pedro. Y como dice el versículo 35, y los demás lo acompañaron. O sea, no solamente fue la actitud de Pedro, él fue el líder, pero los demás lo acompañaron. Entonces fue como una actitud de todos. Eso los involucró a todos. Entonces, pero vamos a ver que el principal personaje allí en la actitud es el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro tiene 3 actitudes, la que vamos a ver hoy. La primera actitud es el rechazo a la palabra. El rechazo a la palabra. ¿Cuál fue la primera actitud o reacción de Pedro ante la advertencia del Señor? El rechazo a la palabra. En segundo lugar, Pedro tuvo una actitud de arrogante autoestima. Primero, Pedro rechaza la palabra. En segundo lugar, Pedro tiene una altísima autoestima. Y en tercer lugar, tiene una fatal confianza. Esos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. El rechazo a la palabra del Señor, la arrogante autoestima y la fatal autoconfianza como preámbulo del tropiezo, como preámbulo de la caída. Y eso nos muestra que debemos estar alerta, debemos poner los radares a funcionar.
Porque cuando viene el rechazo a la palabra, cuando viene la arrogante autoestima y cuando viene la fatal confianza, el Señor nos está diciendo, vas a caer. Vas a caer. Vamos a mirar lo que nos dice el Espíritu Santo acerca de la actitud de Pedro rechazando la palabra de Dios. El versículo 33 nos dice, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. ¿Y qué vemos aquí? Vemos una reacción impulsiva. El Señor Jesús no había acabado de hacer la advertencia cuando dice, no. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, Señor. Y aunque la actitud de Pedro fuera una actitud sincera, y aunque expresara un buen deseo de su corazón, ¿sí? Porque nosotros decimos, ay, Pedrito amaba al Señor, y él en realidad no quería caer. Lo que pasa es que él le quería mostrar al Señor su fidelidad, pero él era débil. No, hermanos. Aunque esa actitud aparentemente fuera sincera y expresara un buen deseo y una buena decisión personal, esta actitud fue arrogante. Y eso a veces nos sucede a nosotros. No a veces, muchas veces. Tenemos una actitud arrogante. ¿Por qué fue una actitud arrogante? Porque el Señor Jesús Pedro desafió al Señor Jesús. Se atrevió a responderle ¿a quién? ¿A un hombre cualquiera? No, a Dios. Es que Pedro sabía muy bien que Jesús es Dios. Él ya se lo había dicho. Oh Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no era ignorante de que Jesús no era el Hijo de Dios. Pedro sabía muy bien que Jesús es el Hijo de Dios. Y a pesar de saber que Jesús es el Hijo de Dios, él se atreve a responderle. Y a responderle que a pesar de que él siendo omnisciente, que todo lo sabe, en este caso él estaba equivocado. En otras palabras le dijo, Señor, yo sé que tú eres omnisciente. Yo sé que tú lo sabes todo, pero aquí fallaste. Esa no es conmigo. Yo no voy a caer. Tu palabra no es verdad. Tu anuncio no se va a cumplir nunca. Porque él dice jamás. La palabra que él dice es jamás yo te abandonaré. ¿Qué sucedió? Pedro no le creyó a Cristo. El apóstol Pedro, en su impulsivismo, como lo conocemos, en su carácter, el apóstol Pedro no creyó lo que el Señor les estaba revelando. Él no creyó que esta fuera revelación de Dios. Y saben, hoy en día hay un terrible movimiento que tiene esta actitud. Dice, esta palabra sí es revelación y esta palabra no es revelación. Mis amados hermanos, todas las palabras del Señor Jesús son revelación. Toda la Biblia es revelación de Dios. Y Pedro se atreve a decir, no, Señor, eso no es revelación. Hoy en día hay un movimiento teológico que dice, esto sí es revelación, esto no es revelación. Esto puede ser revelación, esto no puede ser revelación. ¿Y eso a juicio de quién? No, a juicio de cada uno como lo interprete. Si la palabra te toca y hace un poder sobrenatural en ti, eso es revelación. El resto es añadidura. No, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Timoteo, 2 Timoteo. Entonces Pedrito no honró esa revelación que le estaba dando el Señor. Pedro creyó que él estaba por encima de la palabra de Dios. Pedro no había aprendido a parar en su desenfrenada carrera. Y yo me parezco mucho a él. Yo corro, miren la predicación, yo corro. Parece que me estuvieran persiguiendo. Así era Pedrito. Él era apresurado, saltaba como un resorte. No. Yo jamás te abandonaré, Señor.
Pedro no había aprendido a parar la desenfrenada carrera, a escuchar y a reflexionar sobre cada palabra que el Señor le estaba diciendo. Él no había aprendido la lección que el Señor le había dado allí en Cesarea de Filipo. ¿Se acuerdan? En Mateo 16, 21 al 23, cuando Pedro salta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bueno, muy bien, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Señor, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y entonces él, el Señor me reconoció, pues, que yo estoy en la espiritualidad, yo estoy metido. Y después dice el Señor, les revela que él va a tener que ser crucificado, llevado donde los judíos y ser juzgado. Y Pedro dice: no te pase tal cosa, Señor. Y a uno le parece que él lo estaba defendiendo. No, él estaba en ese momento siendo instrumento del diablo. ¿Por qué? Porque el plan del Señor era precisamente que el Señor Jesús fuera a la cruz. ¿Qué tal que el Señor le hubiera obedecido a Pedro y hubiera dicho: no, tal cosa no te pase? No hubiera habido redención. Por eso el Señor le dice: diablo, tú eres un diablo, porque quieres impedir el plan redentivo de Dios. Esto está equivocado. Entonces Pedrito no había aprendido todavía allí de lo que le había sucedido anteriormente. El Señor ya varias veces lo había frenado. Y hermanos, esta es la actitud, nuestra actitud, porque estamos afectados seriamente por el pecado. Ese remanente pecaminoso nos lleva a reaccionar. Aquí creo que la palabra clave es reacción, reaccionar. ¿Qué hizo Pedro? Pedro reaccionó, saltó como un cauchito. ¡Pum! Respondió a la topa tolondra. Una reacción. Y a veces nosotros tenemos exactamente la misma actitud. Reaccionamos ante cosas que sucedan. Por ejemplo, hace algunos 2 años o 3 años me llegó una llamada. Mi hijo Juan David tuvo un accidente de tránsito en su moto. ¿Y qué hice yo? Reaccioné. E inmediatamente me hiperventilé, inmediatamente me enloquecí. Yo corría para un lado, para el otro, no sabía qué hacer. Y ahora, ¿yo qué hago? Yo me quedé neutralizado. ¿Por qué? Porque reaccioné. ¿Qué hizo Catherine, mi esposita? Actuó. Vamos a orar. Y paró todo. Frenémonos. Vamos a orar. Y empezamos a orar y a esperar en la providencia del Señor. Amén. ¿Qué hizo ¿qué hizo el apóstol Pedro? Reaccionó. ¿Qué es lo que debemos hacer? Frenar y actuar. ¿Pero por qué reaccionamos? Por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado nos lleva a no reflexionar, a no escudriñar. Por nuestra pecaminosidad desafiamos a Dios rechazando su palabra. Y eso es constante en nuestras vidas. El Señor nos da ciertas normatividades en su palabra. Por ejemplo, el Señor nos dice que debemos corregir a nuestros hijos con la vara de corrección. ¿Y qué hacemos generalmente o qué hace la gente hoy en día cuando hablamos de la vara de corrección? No, eso es abuso infantil, eso es violencia, eso es agresividad. Si nosotros criamos a nuestros hijos con agresividad, ellos van a ser agresivos. La psicología lo dice. El mismo Estado lo prohíbe. No, eso era para esa época. Esa palabra no es para hoy. Bueno, si esa palabra no es para hoy, ¿por qué la palabra y el Señor te dará riqueza sí es para hoy? Eso es extraño, ¿no? ¿Qué palabra es para hoy y qué palabra no es para hoy? Es lo que les estaba diciendo ahora. Hoy en día estamos como muy dispuestos a rechazar la palabra de Dios de una manera como
como automática, como reacción. Vamos a guardar los diezmos para el Señor. ¿Diezmos? No, los diezmos ya pasaron. Eso era para la ley. Siempre hay reacciones. Y bástenos abrir el Facebook. Yo no uso sino Facebook, afortunadamente. Bástenos abrir el Facebook y encontramos las discusiones sobre todo. Si en la cena se toma vino o jugo de uva, si se come pan o arepa o pan con levadura o pan sin levadura, y eso todo el mundo empieza ahí a aportar y a decir, y se matan ahí en Facebook con malas palabras y todo. Yo digo, oye, ¿qué cristianos son estos? Con maldición, con juicio, con persecución. ¿Qué cristianos son estos? ¿Por qué? Porque son personas que reaccionan. No, el Señor nos llama a actuar. El Señor nos llama a estar primero reflexionando, luego escudriñar la palabra. Escudriñar es coger cada una de las palabras y meditar en su significado. Entonces, muchos creyentes, actuando a sus impulsos emocionales, no hacen un alto a escuchar atentamente lo que está diciendo el Señor. Y creyendo que hacen bien, terminan haciendo mal, como le pasó a Pedro. Desafiando al Señor, despreciando la revelación de Dios en su palabra. Ante las advertencias que el Señor nos hace en su palabra, no podemos reaccionar. No actuamos por impulsos. Debemos frenar un momento, vamos a hacer un alto. Debemos reflexionar. Reflexionar es releer esa palabra. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Un momentico, porque a veces un la, a veces un a, a veces un. Cambian todo el sentido del texto. Debemos indagar qué significado tiene eso, no en nuestros días, sino en los días en que el Señor reveló su palabra y a las personas que el Señor reveló su palabra. Hay una gran diferencia. Debemos creer a lo que el Señor dice. Si el Señor dice ahí, cuidado, ustedes pasarán por una prueba y caerán en el tropiezo. Ah, bueno, Señor, nos está haciendo una advertencia. Debemos creer lo que Él está diciendo. Y no solamente debemos creer, sino aceptar. Hay muchas personas que se saltan esto. Creen, pero no aceptan. Creen, pero no aceptan. Eso es un problema de la iglesia moderna. Dicen creer, pero no aceptan la palabra de Dios. Cuando nosotros ya hemos pasado por este proceso, actuamos. Este es el proceso correcto. Parar, reflexionar, indagar, creer, aceptar y luego actuar. Ahora pasemos al segundo aspecto, la segunda actitud de Pedro, la segunda grave actitud de Pedro que nos muestra el Espíritu Santo. La arrogante autoestima. La arrogante autoestima. Pedro se considera superior a sus consiervos y aún superior a Cristo, porque él le dice, no, yo sé más que tú, yo no voy a caer. En otras palabras, cuando el apóstol Pedro dice, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré, él estaba diciendo, yo soy el más fiel de todos. Yo sí soy fiel, los demás no son fieles. Tú lo dirás por ellos, pero por mí no, porque yo sí soy fiel. Tú lo dirás por ellos, porque yo sí soy valiente y te acompañaré aún hasta la muerte. Los demás son cobardes. Yo te amo sinceramente. Esos otros a lo mejor ni te aman. Te siguen por conveniencia, pero yo sí te amo, Señor. Por eso el Señor, es curioso, el Señor días después lo llama y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque es que a Pedrito se le cayó el carriel cuando él falló. Él creyó que verdaderamente amaba al Señor.
Los demás no te aman, yo sí te amo. Y después dijo, ay, ¿será que yo sí estoy amando al Señor? ¿No te ha pasado a ti? ¿No te ha pasado a ti que cuando caes en un pecado, ay, Señor, pero ¿será que yo sí te amo? ¿Será que yo sí soy salvo? Parece que yo no fuera un cristiano, porque es que, pecando cada rato. Oh, no. Yo no te amo, Señor. Pero el Señor le ha advertido y te ha preguntado, ¿me amas? Entonces, Pedro, el apóstol Pedro, agachó a sus demás hermanos, a sus consiervos, para él mostrarse más alto que los demás. Pedro fue supremamente egoísta. Se olvidó de la solidaridad de cuerpo. Abandonó la lealtad a sus compañeros de ministerio. Dejó de lado todos esos grandes momentos vividos en comunidad con los otros apóstoles que eran igual a él. Y él se creyó superior. Y hermanos, esto sucede frecuentemente en la iglesia, entre los ministros, entre los líderes de la iglesia, que algunos están esperando un puesto allá para predicación y todo. Agachan a los demás. No, mire, fulano de tal, él no es apto, él todavía no ha estudiado, él le falta, él de pronto sí predica, pero el hombre como que todavía le falta. En cambio yo, mire, ese otro sirve, pero es que él llega tarde. En cambio yo. No, pastor. No, mi esposa. No, qué tremendo como me toca luchar con ella. En cambio yo sí soy fiel. En cambio yo sí soy devoto. En cambio yo sí soy ordenado. Carambas. Estamos acostumbrados a agachar a las otras personas que son iguales a nosotros para vernos más altos. Esto se ve mucho en la iglesia. Pedro se olvidó de su hermano Andrés y dijo, yo no te abandonaré jamás. De pronto Andrés sí, él es mi hermanito, pero es mi hermano menor, y de pronto él todavía está a él le falta. Yo no te abandonaré. Él se olvidó de sus compañeros de faenas pesqueras. Jacobo, Juan, andaban con él en la barca. ¿Se acuerdan cuando el Señor los llama? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Qué eran? Pescadores. Oye, hermanos, y cuando uno trabaja tiempos, y en esa época no eran 2 meses o algo así por contrato, no. Ellos eran dueños de sus barcas y ese era su oficio. Y ellos faeneaban o trabajaban la pesca juntos. Salían madrugados. Afrontaban las tormentas. Todos los que anduvieron 3 años con el Señor Jesús. Miren, hermanos, eso produce lazos estrechos. Eso produce lazos estrechos. Y sucede que a veces cuando nosotros criticamos a nuestros hermanos, los agachamos, los perdebajeamos, olvidamos esos lazos estrechos. Una de las cosas que me sucedió cuando estuve hospitalizado fue que recibí llamadas de hermanos con quienes se habían roto las relaciones. Hermanos a los que amo entrañablemente, pero se habían roto las relaciones por A o por B motivo. Y el Señor a través de esto obró que esas relaciones se reanudaran. El enemigo siempre quiere dañar nuestras relaciones, y para dañar nuestras relaciones usa ese sistemita de que yo soy superior a los demás. Esa arrogante autoestima, ese creerme que soy superior a los demás. Esto es terrible, hermanos. Yo predico mejor que otros. Yo no me junto con fulano de tal porque, ese hermano cayó en pecado. Ese hermano no sé qué. Primero que todo debemos ver
nuestra fraternidad en Cristo, ese camino que hemos andado con el Señor. Yo me asombro cómo un hermano puede dejar amistad de años con su hermano solo por la arrogancia de creerse superior al otro y lo abandona. No, hermanos, el Señor vino a establecer el Evangelio, y el Evangelio son relaciones, y en las relaciones se involucra el perdón y el amor. Entonces, volviendo al caso, Pedro fue arrogante con su autoestima, y el Señor le reconviene. Ante esa respuesta impulsiva y presurosa de Pedro, Él le dice: Pedro, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. El arrogante yo es un consejero peligroso. Cuidado, Pedro, le dice el Señor. Fíjate en tu orgullo, porque vas a caer más fuerte que los demás. No te mires a ti mismo, no te exaltes a ti mismo, mírame a mí. Prácticamente es lo que el Señor le estaba diciendo. Pedro, te aseguro que esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. El Señor Jesús le llamó la atención a Pedro para que Pedro se estremeciera, quizás comprendiera y se arrepintiera del pecado que estaba cometiendo. Pero Pedro fue más persistente en su arrogancia y le dice: aunque tenga que morir contigo, hace otra promesa que no podría cumplir. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Hermano, esta es nuestra actitud, esta es tu actitud cuando eres dominado por el yo. Tienes una alta autoestima, te valoras en un gran precio, y este es un gran enemigo de la fe. El orgullo es evidencia de un corazón que necesita ser molido, majado por Dios. Es peligroso que tengas un alto concepto de ti mismo. Ahora mismo, cuando llegues a casita, tómate un momento, un espacio, unos 5 minutos. Inquiétate, pregúntate: ¿en qué aspecto de mi vida tengo una alta autoestima? Por muchos años yo tuve la autoestima de ser el proveedor del hogar. Por muchos años tuve la autoestima de ser un gran trabajador. Y he tenido la autoestima en muchos aspectos de mi vida. ¿Y sabes qué ha hecho el Señor conmigo? Me la ha majado, me la ha molido, me la ha destruido. Porque eso es lo que hace el Señor. ¿Sabes una cosa? El Señor no viene a tratar con tu pecado. El Señor no trata con tu pecado. El Señor viene a destruir tu pecado, a acabar con tu pecado. Y la arrogancia es pecado, hermanos. Oh, hermanos, es peligroso, peligrosísimo que en tu vida de fe tengas un alto concepto de ti mismo, porque estás expuesto a caer más rápida y más fuertemente en el pecado. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, y el ejemplo de Cristo es humildad. Humildad. Jamás el Señor Jesucristo se exaltó a sí mismo. Las palabras que yo digo no son mías, son de mi Padre que está en los cielos. Mi Padre me envió. Nunca se exaltó a sí mismo. Nunca dijo: yo soy el que hago milagros. Esta obra es de mi Padre que está en los cielos, que me envió a hacerla. A mí no. ¿Qué hizo luego el apóstol Pedro cuando fue majado y comprendió todas las cosas y aprendió humildad en el Señor? Cuando vinieron a rendirle respeto y honor, dijo: no. ¿Se acuerdan por allá en Hechos capítulo 10 u 11, en la casa de Cornelio, que se vinieron a postrar delante de él? Y él dijo: no, a mí no. Yo soy como uno de ustedes. Humildad, hermanos. ¿Recuerdas cada vez que dices: yo tengo la razón? Cada vez que dices: yo ya superé esa etapa. Cada vez que dices: yo no caeré en ese pecado. Cada vez que dices: yo puedo asumir esa función. Cada vez que dices: si me hubieran dejado a mí, yo lo habría hecho mejor. Entonces te digo: cuidado, Pedro. Fíjate en lo que dices, porque más pronto y más fuerte vas a caer. Cuidado, Pedro, con agachar a tus consiervos para aparentar
que Jesús te vea más alto. Y les invito a Romanos capítulo 12. La carta a los Romanos en el capítulo 12. Los versículos 3 y 4. Perdón. Romanos capítulo 12, 3 y 4. Aquí habla el Espíritu Santo a su iglesia y nos dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, a todos, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. ¡Wow! ¡Qué razón tan importante! Para no tener un alto concepto de sí mismo. Ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos proclives a caer, hermanos. Mejor andemos humildes, humillados delante del Señor. Amén. Entonces, cuidado con que cada vez dices yo. Porque cuando Pedro dijo yo, él jamás pensó que poquitas horas después iba a caer. ¿Y cómo retumbaría ese yo en la mente y corazón de Pedro cuando se dio cuenta de que había caído y que el Señor se lo había advertido? Cuidado, hermanos, con ese arrogante yo. Y vamos a la tercera actitud pecaminosa que el Espíritu Santo nos muestra que Pedro tuvo ante esta advertencia del Señor: la fatal autoconfianza. La fatal autoconfianza. Pedro se resistió a creer a la palabra que le estaba diciendo el Señor, porque él pensaba que era un discípulo muy maduro, que ya había alcanzado las altas cumbres de la fe, que él ya había llegado a la meta de la fe. Luego, años después, el apóstol Pablo dice: y no es que yo lo haya logrado ya, miren la diferencia, pero no, yo no te voy a negar, yo soy un duro en la fe. Conmigo no es. Pedrito se puso así fuerte: no, yo no, jamás te abandonaré, aunque tenga que morir, yo voy contigo. Él pensaba que era un duro, se sentía muy confiado en sí mismo. Yo caer, ¿no te ha pasado a ti? Yo caer en ese pecado, nunca. Eso es ese fulano que está mediocre, pero yo, hermanos, yo oro, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo soy parte del ministerio, hermanos. Yo caer, hermanitos, es tan fácil. Cayó Pedro, hombre duro, y cayó. Las palabras de Pedro nos llevan a concluir que su confianza en sí mismo era muy fuerte. Yo jamás lo haré, y aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Estos son superlativos. Ese jamás indica que no solamente esa noche no abandonaría al Señor, sino que nunca en el resto de su vida, pasara lo que pasara. Y esto no es así, hermanos. ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, ahora que estamos comenzando el año, generalmente cuando comenzamos el año, Señor, este año sí me comprometo a ir todos los domingos a la iglesia, y así me cueste lo que me cueste, este año sí. Pero apenas tuviste el primer dolor de cabeza, no vas a la iglesia. Apenas no tuviste para taxi de ida y regreso, no vas a la iglesia. Cuando apenas es que hoy tengo mucha pereza, yo trabajé mucho esta semana, no vas a la iglesia. Y jamás, en este año, jamás te abandonaré, Señor. Eso es una terrible autoconfianza.
Ese superlativo jamás indica que no solamente esa noche, sino que jamás iba a abandonar al Señor. Y ese, aunque tenga que morir, indica que estaría dispuesto aún a dar su vida si eso se requiriera. Superlativos. Pero cuando llegó el momento de la prueba, toda su seguridad se derrumbó. Pedro se había construido una plataforma que le hizo excederse en confianza propia. A lo mejor pensaría que por ser uno de los primeros discípulos en ser llamados, ¿se acuerdan? Fue uno de los primeros apóstoles que el Señor llamó. O pensaría que como el Señor le decía, era uno de esos tres, no eran tres preferidos, eran tres íntimos. Entonces él pensaba que como era íntimo con el Señor, y con el Señor le decía, subamos al monte. ¿Qué pasó en el monte? La transfiguración. Digo, uy, no, yo soy el duro. Mire, no vinimos sino tres. Los otros se quedaron allá abajo. Yo soy de los duros. Yo soy del equipo elegido. ¡Ay! Entonces él dijo, no, eso yo estoy bien. Se hizo su plataforma, ¿cierto? Seguramente él se hizo esa plataforma porque como el Señor Jesús vivía en la casa de su suegra, ¿se acuerdan? Que el Señor Jesús posaba en la casa de la suegra de Pedro. Oh, no, el hombre vive en mi casa donde yo vivo con mi suegra, mi mujer, mis hijos. Soy parcero del Señor, entonces yo soy un duro en la fe, a mí no me va a pasar eso. Él hizo su plataforma, su seguridad en sus fuerzas. Pero cuando llega la prueba, entonces él tiene, esa plataforma se derrumba porque es una plataforma débil. Pedro pensó que él estaba inoculado contra la tentación, pero ningún hombre está inoculado contra la tentación. Hasta el último momento de nuestras vidas nos veremos sometidos a la tentación. La plataforma de Pedro era muy débil porque era suya. A veces tu plataforma es tuya. Yo voy a la iglesia, yo no falto a la iglesia, yo diezmo, yo estoy metido en el liderazgo, yo colaboro, yo soy líder de un grupo. Yo he hecho esto por la iglesia, yo he hecho esto por el Señor. Esa es tu plataforma. Y Pedro cayó porque su plataforma estaba puesta en él y no en Cristo. Y a pesar de que el Señor se lo evidenció para que pusiera su confianza en él, Pedro persistió en seguir confiando en sí mismo. Y esto te pasa cuando confías en ti más. Confías más en ti que confiar en Cristo. La autoconfianza es una evidencia de un arrogante yo. Cuando confías mucho en ti mismo, estás al borde del abismo del pecado. Y lo peor es que te va a hacer más difícil ser levantado. Porque al pecado que cometiste se le añade frustración y se le añade la vergüenza del fracaso. Y esto es lo que pasa con esos grupos legalistas. Alerta, mis amados hermanos. Hoy en día, las redes sociales, las comunicaciones, está surgiendo un fuerte movimiento judaizante. Un fuerte movimiento judaizante que está estructurado en la ley, en el cumplimiento de la ley. Y en volver a las normas judaicas y el templo y el Shabbat. Ellos dicen, el cristianismo de hoy en día está fallando porque cambiaron el Shabbat. El Shabbat es el sábado definitivamente. ¿Por qué lo cambiaron al domingo? El domingo es el día del Dios Sol. Y en fin, hacen unas defensas tremendas del Shabbat. Y hay que guardar el Shabbat y el Shabbat y el Shabbat. A eso está llevando ese judaísmo. Esos judaizantes. Eso no es nuevo. Desde la misma época del Señor Jesús y de los apóstoles ya existía. Fue el primer enemigo del evangelio. Los judaizantes. ¿Por qué? Porque los judaizantes
o los que cumplen supuestamente esas leyes tienen una autoconfianza fatal. Se ponen todas sus fuerzas, toda su plataforma en donde están parados en el cumplimiento de la ley. Y ellos se creen que cumplen la ley. Hermanos, pero eso es una plataforma de papel periódico. Porque apenas se sube en la plataforma y da el primer pasito, para el suelo va a temblar porque se rompe. Porque las obras propias no sirven de nada. Nosotros no podemos hacer una plataforma en nuestras obras. Nuestra plataforma tiene que estar en Cristo, que es la roca de nuestra salvación. Tenemos que mirar a Cristo, no mirar lo que yo soy y lo que yo puedo hacer. Tenemos que mirar a Cristo. Y eso es lo que debieron haber hecho aquellos discípulos, mirar a Cristo. Pero Pedro miró sus propias obras, su propia fortaleza, su propio pensamiento y emoción. Y esa fue su plataforma, y esa fue su confianza. Por eso cuando tuvo que asistir a la prueba cayó. ¿Y en quién pusieron los demás discípulos su fe, su plataforma? En Pedro, porque ellos dijeron en el versículo 35, y los demás discípulos dijeron lo mismo: aunque tenga que morir contigo, yo jamás te negaré, Señor. Siguieron a Pedro, pusieron sus ojos en Pedro, en la plataforma de Pedro. Y nosotros tenemos ese terrible problema de poner nuestra plataforma de fe en las cosas que nosotros hacemos. Y resulta que esas personitas que están acostumbradas a vivir su fe en lo que hacen y a mostrar su moralidad y su ética al mundo, cuando caen en un pecado no lo levanta nadie, porque ellos no esperan la mano del Señor. Ellos esperan la mano de sus propias obras. Y cuando el enemigo viene y trae el pecado, allá lo siembra en el pecado. Y el pecado les trae frustración, por eso no vuelven a la iglesia, porque van a ser señalados por los demás. Y van a ser puestos en la banca de atrás, con orejas de burro. Y 2 años sin tomar la Santa Cena, y castigado. En esas iglesias no hay restauración. En esas iglesias no hay disciplina eclesiástica. Hay castigos. Entonces esas gentes se frustran y ya no quieren el evangelio. Les da vergüenza su fracaso y ya no quieren volver a ser cristianos. Es un terrible mal, es un terrible enemigo. El moralismo es enemigo de la fe. Las obras que nos dan autoconfianza es el peor enemigo de la fe. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro. Y cuanto más confías en ti mismo, más proclive estás a caer. ¿A qué conclusión hemos de llegar después de haber visto estos 3 puntos? El apóstol Pedro cayó en el tropiezo que el Señor le había advertido por 3 razones. En primer lugar, él rechazó a la palabra del Señor. En segundo lugar, tuvo una gran autoestima. Y en tercer lugar, confió excesivamente en sí mismo. Y quiero decirles que estos son instrumentos del diablo que le han sido tan efectivos desde el Génesis hasta nuestros días, que los santos caemos en las mismas trampas. Estamos advertidos, hermanos. ¿Y qué aplicación debemos tener? Este mensaje es una voz de alerta al comenzar este año. Y que estamos haciendo nuevos propósitos. Esto es una voz de alerta, ¿para qué? En primer lugar, para que creamos absolutamente la palabra de Dios. Vayamos a las Escrituras. Ellas son la única norma de nuestra fe y de nuestra conducta. Por eso te digo a ti, hermano, que quizás me estás viendo y que estás asistiendo a una iglesia donde la palabra de Dios no es la centralidad. Huye de la sinagoga de Satanás y busca una iglesia en donde te exponen la palabra de Dios y crea la palabra de Dios. Porque esas iglesias hacen lo que Pedro hacía: no creer a la palabra de Dios o tergiversar la palabra de Dios. Por eso necesitas una iglesia en donde escuches la palabra de Dios, solo la palabra de Dios.
Y necesitas creer absolutamente en la palabra de Dios. Y necesitas hacer un alto, escudriñar y entender y obedecer a la palabra de Dios. Si este año quieres tener una lucha frontal contra tu pecado, si este año quieres mortificar tu pecado, lo primero que debes hacer es creer absolutamente la palabra de Dios. Conocer toda la palabra de Dios y creer en ella y obedecer a ella. ¿Cuál es la segunda actitud que nos enseña el Señor para que estemos alertas y no caigamos en ese pecado? Sé humilde, sé humilde. Vive en la humildad. No permitas que el orgullo te doblegue. Y en tercer lugar, el Señor te da una voz de alerta para que no pongas tu confianza en ti, sino que confíes solo en Cristo. ¿Estás pasando por la prueba? Confía en Cristo. Caíste en la prueba, caíste en pecado, confía en Cristo. Volviste a caer en el pecado, sigue confiando en Cristo. El pecado es reiterativo, confía en Cristo. No hay otra solución. Confiar en Cristo. Solo Cristo el Señor puede ser la roca de tu salvación. No solamente para comenzar la vida en Cristo, sino la roca de tu salvación para permanecer tu vida en Cristo. El Señor nos dio su Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Confía en el Espíritu, confía en el Señor Jesucristo. No confíes en ti mismo, porque el que confía en sí mismo siempre va a resultar avergonzado. Cuidado con tu plataforma. Que el Señor sea la gloria en su iglesia. Que la iglesia bíblica Ríos de Gracia y que la iglesia Ríos de Agua Viva, comunidad quichua en Medellín, seamos una iglesia que confiamos, creemos en la palabra, escudriñamos la palabra, acudimos a la palabra de gracia. Que la iglesia bíblica Ríos de Gracia y la iglesia quichua Ríos de Agua Viva sea una iglesia que sea humilde delante del Señor. Que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, sino que nos miremos con humildad los unos a los otros. Y en tercer lugar, que la iglesia bíblica Ríos de Gracia y la iglesia quichua Ríos de Agua Viva sea una iglesia que confía solo en Cristo, que no tenemos otra plataforma, que nuestras obras no son nada, que nuestro culto personal no es nada, que la obra es de Cristo el Señor y confiamos solo en Cristo. A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amado Dios y Padre nuestro, tú estás en los cielos y nos miras con amor y con misericordia. Y al igual que hiciste con tu siervo Pedro y con los apóstoles, siempre nos estás advirtiendo de las cosas que han de venir. Ayúdanos, Señor, para comprender, para hacer un alto en el camino, para no saltar como resortes, al igual que lo hizo Pedro, sino reflexionar. Que nunca digamos, yo jamás haré esto, yo no caeré en esto, sino que confiemos en Cristo. Y digamos, solo Él me puede salvar de mi pecado. Solo Él me puede librar de mi caída. Y si me caigo, solo Él me puede levantar. Ayúdanos, asístenos, Señor, para vivir una vida creyendo absolutamente en la palabra, para vivir una vida en humildad y para vivir una vida confiando en Cristo. Ayúdanos, Señor, a combatir, a quitar de nuestras vidas el rechazo a la palabra, que pongamos duda en la palabra. Cuidado, Señor, ayúdanos en este sentido. Cuídanos, Señor, de que no caigamos en ese pecado de poner duda en la palabra. La palabra no puede ser puesta en duda porque la palabra es la verdad. Ayúdanos a ser firmes en la palabra y ayúdanos, Señor,
a no ser arrogantes en nuestra fe. Líbranos de toda arrogancia, orgullo, vanagloria, enemigos de nuestra santísima fe. Y llévanos a confiar solamente en ti. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos que nos sintonizan por este medio. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para sus vidas. Que esta semana sea una semana de comienzo de año, con nuevos propósitos, con una fe renovada en Cristo, con unas fuerzas renovadas en Cristo, con una humildad renovada en Cristo, con propósitos santos y eternos, espirituales. Que este año sea un año en que aborrecemos el pecado y mortificamos nuestro pecado y procuramos la santidad en Cristo Jesús. Y damos gracias al Señor por la vida de todos los hermanos que están allí. Y un saludo muy especial a todos, un abrazo de comienzo de año. Que el Señor nos permita caminar juntos este año y bendecirle y adorarle mutuamente. A Cristo nuestro Señor sea toda la gloria en su iglesia. Dios les bendiga y les guarde por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta pronto, hermanos. Miércoles, 7 de la noche, el culto de media semana, el culto de oración. Domingo, 9 de la mañana, por este mismo canal, el culto de adoración y gloria al Señor. Dios les bendiga. Chao, chao.